Está con nosotros Matías Lestani. Hola Matías, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Carlos, ¿cómo estás? Buen día a toda la audiencia y bueno, al resto de los panelistas que ya estuvimos conversando. Bueno, ¿qué tal fue la experiencia? ¿Resultó como lo esperabas? Yo creo que son experiencias, hay que vivirlas, hay que animarse a vivirlas. Siempre uno tiene mayores expectativas de lograr cosas, indudablemente, pero es una experiencia que hay que vivirla. En alguna forma, sos un ciudadano. La diferencia entre ser habitante y ser ciudadano es comprometerse de alguna forma. Ahora, ¿vos realmente creías que ibas a poder hacer algo para cambiar las cosas que estaban pasando con el sector? Mira, yo creo que cualquiera que entra a la función pública tiene la expectativa de poder mejorar a través de su expertise, o por lo menos dar un aporte y una visión de aporte que mejore la situación de los productores. Porque en definitiva, si no te comprometes y participás vos, o no participan aquellos que están capacitados para hacerlo, dejás un espacio vacío que se llena de otra cosa, básicamente. Entonces, tener una voz siempre es importante desde un punto de vista de visión técnica. Y creo que la curiosidad transformadora o el espíritu para tratar de, el espíritu crítico para poder transformar algunas cosas, lo tenés porque si no, no te metés. Es simple. Ahora, todos mis amigos que pasaron por la función pública, cuando yo les reprocho que se metieron en un lío y no pudieron hacer muchas cosas, te dicen, pero no sabes las cosas que evité hacer. Vos evitaste. Verdad, gran Vos- verdad. No hace falta mirar los títulos nomás para atrás y te das cuenta, pero es una gran verdad, ¿eh? Bueno, contame qué evitaste. Hay un montón de cosas. Cuando vos te plantás en una posición, vos vas a ver discusiones internas desde eh, el posicionamiento de una renta inesperada que no existió para el caso del campo, contrario a lo que pasó en Uruguay con las rentabilidades. Eduardo, nosotros, el productor agropecuario prevendió a ciertos valores, acá se usa bastante mercado a término, y la realidad es que compró fertilizantes a un valor bastante mayor. Sus insumos crecieron por encima de los valores de los productos. Eso se mejoró durante este año, esa relación insumo-producto. Pero inicialmente, a principio de año, vos te acordarás, Carlos, una renta inesperada para el sector, la verdad que al productor no debería afectarlo, puntualmente eso es lo que no debería afectarlo, digo, no debería estar comprometido dentro de eso porque no la tuvo, No debía básicamente. implicarlo, claro. Claro, y esa posición fue clara del ministerio puntualmente, ¿sí? De hecho, las dos principales autoridades del ministerio salimos a marcar ese posicionamiento. El posicionamiento con respecto a los derechos de exportación y lo que pensamos de los derechos de exportación también. Entonces, Ahora, ahí espera un un montón, segundo. y ni Había, hablar con había, el último que fue la especulación, o sea, perdón, ¿cómo? ahí, No te escuché, te interrumpí, no ni te escuché. hablar con el último que fue la especulación, ¿sí? O sea, del productor. Entonces, que la posición es clara nuestra, por lo Pero menos la a mía. ver, vamos a repasar. Había gente dentro del gobierno que pretendía aumentar los derechos de exportación, ¿eso estás diciendo? Siempre, desde algún área distinta, cuando hay emergencias económicas, se mira dónde se puede recaudar. Y obviamente, cuando vos tenés cadenas agroindustriales tan potentes como la que tiene la Argentina, se vuelven atrayentes. No te olvides que en economía, ¿sí?, se enseña los derechos de exportación como una herramienta y es fundamental. Cualquier economista sale formado así. ¿Sí? Una Salvador te herramienta de lo tipo puede de cambio, decir. sí. Salvador te lo puede decir claramente. Ahora, ¿cómo impacta eso en los canales productivos? Bueno, es otra cosa. Vos cuando movilizás cualquier política, yo te explico cómo impacta dentro de la cadena nuestra y dentro de los sistemas agroindustriales. Entonces, ahí donde la voz de la expertise técnica de las áreas específicas es fundamental. Porque si no, no hay contralor. Ahora, esa gente sigue en el gobierno. Sí, los que piensan como yo también, varios. Hay Igualmente, gente, ahí hay un status quo de situación. Mirá, yo esto lo vengo escuchando desde que empezó el gobierno. Se van a cambiar los derechos, van a cambiar las reglas del juego. La verdad que el único problema que se está teniendo macroeconómico es la brecha cambiaria, pero después, si vos querés, estás en un status quo de derecho a exportación que no es lo óptimo, obviamente, no es el óptimo que todos querramos, pero cuando el productor habla de reglas claras, lo discutíamos con Eduardo fuera de cámara o cruzamos opiniones, habla en realidad de mejores reglas, ¿sí?
porque las reglas claras están bastante en status quo. Nosotros fuimos muy claros, los derechos de exportación no se tocan, no se tocaron, de hecho, no se tocaron, y se respetan esos volúmenes de equilibrio que podemos discutirlos o no, pero están y no se están tocando, no hay cierres. Entonces, de alguna forma vos ese statu quo lo mantenés, y para serte sincero, mi visión desde fuera, habiendo sido funcionario, es que tampoco hay mucho margen para nada de eso, para tocar nada de eso. Eso va a seguir en statu quo hasta diciembre del 23, sinceramente es lo que A pienso. los derechos de exportación te referís. Y a lo Derecho mejor de probablemente... exportación y los volúmenes, tampoco hay mucho margen. Vamos por parte, no me metas todo en la misma bolsa. Pero lo dijiste como al pasar, y yo me acuerdo con alguna oportunidad hablé con tu jefe en ese entonces, el ministro de Agricultura, y él me decía que el problema del diferencial cambiario no era un problema del Ministerio de Agricultura, pero en definitiva eran todos parte del mismo gobierno, ¿no? ¿O no? ¿O son equipos totalmente estancos? No, son copias. A ver, vos en cada área tenés equipos estancos y cada gobierno es una coalición de fuerzas con diferentes miradas, ¿sí? Dentro, dentro de cualquier gobierno vos tenés diferentes miradas técnicas que yo no las voy a ver, no voy a emitir juicio de valor. Lo que hago es emitir la opinión técnica con respecto al área de injerencia. Es cierto que el tipo de cambio es una política macroeconómica, no le corresponde directo al Ministerio de Agricultura. Sí entendemos que afecta a todos los niveles productivos, porque de hecho afecta a todo el perfil productivo de la Argentina, no a las cadenas agroindustriales, básicamente, ¿sí? Y es uno de los temas más importantes de solucionar. Ahora, cuando vos lo cruzás en el bolsillo del productor día a día, eso le preocupa más que el tipo de cambio, digamos, le preocupa más el derecho de exportación hoy en la brecha. Sí, sí, claramente, por eso te decía, me suena extraño que de repente el ministerio que se ocupa del área que genera los mayores ingresos, tanto como exportaciones como productivo, diga yo no tengo nada que ver con esto. No, a ver, obviamente no tenés nada que ver bajo área de injerencia. Si haces el reclamo y decís, che, mirá, macroeconómicamente hay que ordenar esto, pero no sos vos solo. Producción también como ministerio lo ve y lo sufre, digamos, en ese sentido, porque afecta básicamente a todo el perfil, ya no exportador solamente, productivo exportador de la Argentina, cuando tenés una brecha que supera, hay brechas que quedan cómodas para el manejo económico, digamos, ¿sí? Sin ser óptimas, ¿sí? Pero que quedan cómodas. Cuando pasan de cierto número, ya se corren dentro de lo que es manejable, ¿sí? Y eso es lo que estás viendo hoy. Ahora sí te pregunto, ¿los volúmenes de equilibrio tienen justificación en la Argentina? Mira, el volumen de equilibrio vino, creo que para saldar una vieja discusión de salir de, che, pasamos de estar cerrados como nos pasó, levantarnos un 31 de enero con la exportación cerrada de maíz, ¿por qué? O sea, porque nadie pensó en nada intermedio, digamos, no hubo ninguna fórmula, no, o cerramos, o abrimos todo, se vacía esto, sube aquello. La verdad que vino como una unidad de consenso en algún punto. Cuando lo modelizaste, el riesgo que tenías era de ver si al productor le repercutía en lo cobrado, ¿sí? Y la realidad es que cuando vos ves que lo que quedó en el mercado interno se cobró con una brecha, con valores superiores a lo que se cobró exportación, y eso básicamente tiene que ver con el financiamiento que hay hacia el mercado interno del productor, ¿no? El molino triguero, la fábrica de alimentos balanceados, no paga exactamente igual que la exportación, entonces tienen un valor plus, pero no estuvo por debajo de lo pagado de exportación, con lo cual no afectó al productor, te niveló el sistema y te lo equilibró en algún punto. Entonces, de alguna forma vos cuando modelizás una política pública tenés que pensar en el sistema. No podés mirar solo un eslabón. Mirás el eslabón productivo inicial porque es el que te interesa, el que tu centralidad, pero tenés que mirar toda la consecución de la modelización de los eslabones. La eficiencia se mide en el sistema en conjunto. Porque si no, igual colisionás en algún punto. Y, Ahora, y terminás políticamente con un consenso social que te empuja a esos cierres y aperturas, que es el riesgo más grande. Vos, hoy lo que te asegura que no tengas cierres es precisamente el volumen de equilibrio. pero Que está cerrado. políticamente no tengas cierres. Matías, en la práctica está cerrado. Vamos a discutir siempre lo mismo. En la práctica está cerrado. ¿Me dejás exportar trigo hoy? No, ¿Me dejás no. exportar trigo hoy? Ya exportaste todo lo que tenías de saldo exportable, el resto está dentro. ¿Eso afectó a lo cobrado por el productor? No. ¿Sabés qué pasa Sí. si vos Bueno, exportás todo? Pará. Si vos exportás todo, Carlos, tenés que salir a recomprar trigo, ¿no? Las 6 millones de toneladas. ¿Bien? nunca pasó. Argentina, Nunca pasó. no, pero suponete que pasará. Yo te abro todo. A ver, nunca Anotalo. pasó.
Bueno, anotaron 4 millones de toneladas en un día. Esa es otra cuestión, que ahí debería estar el Estado como organismo de control con las Sí, cosas que está deberían bien. funcionar bien dentro del Bueno, ministerio del cual vos formaste parte, que mira para otro lado porque tendrá algunos amigos, no sé cómo será la historia. no, Pero, no, yo no, a mí, yo no este, tengo amigos, soy técnico. no, no, no lo digo Escúchame, por vos, no lo dije fuera, por vos precisamente. fuera de eso, pero independientemente de eso, cuando vos movilizás el sistema, lo veo en conjunto, ¿no? Abrimos todo y se vende todo, ¿sí? Matías, Se vende 2016 todo, estuvo lo podemos abierto, recomprar como nación? No. 2016, 2019 estuvo abierto. Sí, 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 ¿Sí? y el sistema se ordena, y el sistema se ordena solo. Pero 2016, 2019 no tenías brecha cambiaria. Y que también vamos a echarle la culpa de la brecha cambiaria. La brecha cambiaria es No, es el contexto, no es el problema. Si vos solucionás las brechas, no necesitas demasiado articulación en conjunto. Ahora, el problema es, yo que uso la misma vela siempre, esto me lo escuchaste decir 1000 veces cuando navego, no, depende del viento, o sea, las condiciones me marcan Está bien, cómo pero lo a tengo que ver, estabilizar. coincide. Yo lo que creo es que los puntos de equilibrio, ¿sí? Vienen a solucionar una vieja discusión entre dos partes, ¿sí? Y de alguna forma te aseguran una estabilidad. Vos fíjate que hoy no se habla de riesgo de cierre, ¿sí? Porque está Puntual. cerrado. No, no, ¿Me eso dejás te lo digo. exportar trigo? Si yo voy y presento Y una venta de trigo a hoy ver, te lo puedo decir, pero cuantifiquémoslo. 6 millones en el mercado interno, 10 millones abiertas. ¿Qué ¿sí? proporción se abrió contra cerrado? No, pero dejarlo abierto, dejarlo abierto. ¿Uruguay qué le No, bueno, pasa? pará, no, Nomás. ahí ¿Cuál es no. el problema de Uruguay? Técnicamente, ¿sí? Todo abierto y todo cerrado, y esto me lo escuchaste decir 1000 veces, técnicamente ninguna de las dos son sustentables en el tiempo. Con Todo matrices, abierto funcionó, todo abierto obtuvimos la prueba. Mira, fue lo único que más o menos funcionó durante el gobierno de Macri. sí, Más o sí, menos bien. grano, ¿me estás hablando? Sí, sí, pero ¿sabés Grano, qué? aceite, todo. Funcionó bajo un ordenamiento macroeconómico. Está bien, pero terminamos en lo mismo. Las macanas macroeconómicas las termina pagando siempre el mismo. Y eso es porque yo a lo mejor puedo coincidir en el caso del maíz no le afectó el precio del productor. En el caso del trigo sí le afectó. Vamos a ser claros. En el caso del trigo le afectó y mucho. Pero adicionalmente a eso, el hecho de controlar las exportaciones, como ustedes las han ido controlando, es un desincentivo a la producción. Y eso está claro. ¿Por qué se cayó la producción de trigo de la Argentina? Estamos hablando. Hablando de eso, pará, un coso, te debo una cena, cayó el área sembrada de la fina un 5%, de Por los fin cinco ganó algo. cultivos, te debo una cena. ¿Sí? Climáticamente no hubo la Bueno, humedad, hago el coincido, reconocimiento. tuvo mucho que ver el clima, coincido. Pero de todas maneras, en el nuevo año, si, con los precios actuales, no los precios de febrero, marzo, con plena guerra, Sí, sí. seguramente hubiese caído la superficie sembrada por decisión de los productores porque los números no le dan. Si vos tuvieras hoy la posibilidad de generar un volumen competitivo entre exportación y consumo interno, a lo mejor los precios serían mejores. Indudablemente. Ahora, todas las políticas se tienen que pensar en el conjunto del sistema. Y que los consensos sociales te permitan, porque si no, lo mirás para un lado solo. Entonces, el problema es que no es tan fácil de manejar como que abramos todo, cerremos todo. Implicadamente, ¿eh? ¿Por qué? Porque el riesgo, de nuevo, primero en el trigo, eso que me decís que afectó, no es así con números, pero bueno, Es técnicamente. así a ver, es así con los números que publica el propio ministerio. No, pero te lo puedo debatir internamente, pero bueno, No, pero a ver, que los números que los dibuja fuera el de eso, ministerio. no, para nada, el monopolio de la información está en el ministerio. El problema es saberlos buscar. El problema es No, saberlos a ver, buscar, Carlos. miro, yo miro el precio de exportación del ministerio, dice Pero 400 bueno, a ver, dólares. no, mirándolo por el otro lado. El riesgo de en un conflicto bélico haberte quedado independientemente sin trigo era un problema, porque si se hubiera anotado todo para Ahora me vas a exportación, decir cuando pusieron los el volúmenes de equilibrio, ustedes aprovisionamiento. sabían que iba a haber una No, guerra. no, porque se puso antes. En Por realidad eso. empezó justo con la guerra el volumen de equilibrio, digamos, un poquito antes. Pero Empezó antes. el tema puntual, el tema puntual con eso, sí, es que normalmente la cadena se ordena, sí, a sí misma y asegura ese aprovisionamiento A costa interno. de los productores. Eso
yo no lo vi en los números cobrados por el productor, Carlos, porque si no pasaría en el mercado abierto totalmente lo que me decís. Mirá, no mires los míos ni los tuyos. Mirá los que publica el Ministerio como precios de paridad del trigo durante los últimos 2 años. Los que publica el Ministerio, no los míos, ¿eh? Sí, 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 pero el precio de paridad, yo miro lo liquidado al productor, que es el que cobró. No. Vos mirá lo que podría haber Bien. cobrado en todo caso. Pero bueno, dale, no, vamos a seguir Vale. discutiendo toda la mañana Sigamos sobre con esto. el resto. Sigamos. A ver, ¿a quién se le ocurrió hacer eso con las semillas? Porque en esa época todavía estaban ustedes en el ministerio. A pretender que los productores paguen obligatoriamente un fee. Mirá, eso era una vieja discusión que se tiene puntualmente técnica de cómo estamos con la brecha tecnológica comparado con Brasil, por ejemplo. ¿Sí? ¿Mm? Pero Brasil no tiene derecho de exportación, no te olvides. No, está bien, pero Nada. independientemente de eso, ¿no? Y del mecanismo que para eso digamos, se llamó una de las personas más idóneas del sector privado, al INASE, ¿no? Que es Obdulio. Básicamente, lo que había que salvar era cómo acortar esa brecha tecnológica que estamos teniendo, porque ya estamos, dentro de 7 años la brecha es de casi 1 tonelada por hectárea de soja. Entonces, y es donde está el problema si vos querés más grande cuando lo cuantificas. Entonces, alguna respuesta había que dar. Esa ley de semillas que va y viene en las entidades que no nos ponemos de acuerdo entre nosotros mismos, digamos, como entidades y como productores. ¿Vos a qué entidad perteneces ahora? No, ninguna, como productor, dije. Como entidades, bueno, asesoro a cualquiera que me llame, vos lo sabés, vos me levantás el tubo y yo contesto. A cualquiera que me llame yo contesto, digamos, independientemente. Pero como productor soy productor, así que no tengo problema. Escúchame, pero fuera de todo esto, era una discusión y la realidad es que creo que es una discusión que hay que darla rápidamente, porque el hecho de que el productor no lo esté pagando, lo estamos pagando con producción en conjunto todos los días, ¿sí? O Pero el sea, productor, tenemos menores ¿sabés cuántas materiales. veces paga la tecnología con el 33% que le saca el Estado en derechos de exportación Yo y el no, treinta y cinco ¿de por dónde ciento que se le saca por el diferencial cambiario? de No, no, dónde, no, de dónde? No, por eso, bueno, de dónde se financia es otro tema, pero hay que avanzar en eso, a mí no me cabe ninguna duda. Era mucho mejor, a ver, a vos te consta que hubo un montón de intentos, quedaron en la nada, pero porque no podemos construir los consensos sociales para avanzar. Y ese es uno de los problemas grandes que tenemos para no tener política de Estado como la que nombraba Eduardo en Uruguay en algún punto, no. ¿no? Lograr De los todas maneras, equilibrios de consenso para avanzar. de todas maneras, ahí lo que habría que haber trabajado es con el Congreso, no hacer este tipo de dictadura. Yo impongo lo que quiero y se acabó. Y ni siquiera consultaron a los productores, porque por lo Mira, menos sí, bueno, ahí, públicamente, no, públicamente no los consultaron. Después sí. bueno, no. Las mesas de trabajo se hicieron y vos sabés cómo opera eso y cómo, pues esto es como todo, ¿eh? Cada uno habla para su tribuna en su momento, sin embargo todos mantienen los canales abiertos, están informados de todo. Entonces, en definitiva, el nivel institucional que tiene la Argentina en el sector agropecuario es muy fuerte con el gobierno. O sea, hay un diálogo muy cruzado. Sí se trabajó con las cadenas, sí se trabajó con los productores y se les presentó, digamos. Después, bueno, quedó lo que quedó o no pasó, pero la realidad es que sea el que esté en la gestión, es algo que tiene que encarar rápidamente, ¿eh? Y hay que solucionarlo rápidamente porque nos golpea a todos y como, de nuevo, como productividad en conjunto, estamos quedando muy atrás. Pero vos sabés que para eso está la ley que el Congreso tendrá que tratar en su momento. Si las partes no se ponen de acuerdo, es un problema de las partes, en definitiva, pero de las dos Sí, partes. pero las Del que partes cobra y somos del que todos. paga. Del que cobra y del que paga. Las partes son, ese Vos es el sabés que problema. vos sabés que el productor, y lo conocés mucho mejor que yo, en temas tecnológicos no tiene ningún problema en pagar. Al Totalmente de contrario. acuerdo. Estoy Por lo totalmente de tanto, acuerdo. Ese es el tema. Ese es el tema. El productor, cuando vos los llamás uno por uno, te dice, che, yo no tengo problema si están los materiales. Y la realidad es que con mayor producción, después vemos cómo se financia, dónde sale pero o qué yo hay te que digo, hacer y lo qué que es no lo puedes más hacer es adecuado. obligarlo como el Estado a Pero, pagar. Porque si no, vamos todos a ir al Estado y decirle, che, sacame ahí para que me paguen el sueldo a mí. mira, indudablemente lo que hay que hacer es tratar, a ver, que el problema sigue estando, sigue estando. Y la realidad es que en ese conjunto tecnológico quedamos en una carrera muy atrás constantemente. Algo que dijo Eduardo, que lo rescato, es el crecimiento de la producción agrícola. Solo la potencialidad hasta el 2030 es solo un 10% del crecimiento de producción por aumento de área. ¿Sí? El resto tiene que ver con tecnología y biotecnología. No hay otra
forma de aumentar los niveles productivos. Y la Argentina no escapa a ese guarismo. Entonces, Está bien, si, pero no, si nosotros no establecemos esa base, por más que el problema es que no nos ponemos de acuerdo en el Congreso, pero deberíamos. Ahora, sufrirlo, el costo de no ponernos de acuerdo, lo pagamos todas las campañas. claro, Aunque no querramos, lo estamos pagando de facto. pero no podemos comparar la política que viene aplicando Uruguay y la política argentina. ¿Está claro eso? Depende de cómo construyamos los consensos y veámoslo. El problema es que no nos ponemos de acuerdo. Vos lo dijiste, entre los productores tenemos miradas diferentes. Sí, Todos estamos de acuerdo en pagar, pero no nos ponemos de acuerdo. No, no, estamos de acuerdo en eso, pero eso es un problema de la dirigencia también, que no sabe conducir. Pero bueno, nos vamos a meter en otro tema, nos vamos a meter en otro tema que Bienvenido a nos la vamos a... conducción, bienvenido al desafío de la conducción de lo diverso. Bueno, escúchame una cosa. ¿Y el dólar soja, a quién se le ocurrió? Porque al final vos estabas todavía. Sí, el dólar de soja es un... Sí, también emití mi documento técnico respecto al tema y de lo que vi. Nada, lo que quieren hacer es, obviamente, fomentar un poco más de la liquidación. La realidad es que yo lo que veo, y esto es una opinión netamente técnica, ¿sí? Vos podés incentivar la producción, vas a tener una liquidación de entre 2.000 y 3.000 millones máximo, de dólares estoy hablando, es en realidad un adelantamiento. ¿Por qué? Porque lo que está guardado tiene que ver con un índice de retención normal del sistema, que es la resiliencia mía frente a una sequía como la que estamos sufriendo y puede venir. Entonces, no voy a vender un resguardo de valor de ese estilo hasta que no hasta que no vea cómo viene el panorama, sobre todo climático, primero, porque mi reaseguro es lo que está sembrado. El grano guardado es el reaseguro contra la resiliencia de un resultado productivo nulo ahí. A ver, que se tenga que liquidar más aceleradamente, en realidad lo único que vas a hacer es un adelantamiento de esa liquidación. Ahora, yo cuando liquido tengo un tema. Liquido y automáticamente disparo tasa tributaria, con lo cual prefiero tener el grano como productor y liquidar en el momento que necesito. Esa liquidación se va a ir dando. Lo que pasa es que no se dan los tiempos que necesita el Banco Central para esa recomposición cambiaria. También creo que, por otro lado, toda la elíptica de la fórmula de liquidación de este dólar soja, o dólar soja entre comillas, es bastante compleja para que le entienda el productor de a pie. ¿Sí? ¿Mm? Eh, para no salir y decir, che, tuve un tipo de cambio desdoblado de X número, que es más fácil de expresar y el productor lo puede entender mejor, se hizo toda una elipsis que le dificulta. A mí me llaman constantemente a decirme, che, ¿a qué valor es eso? ¿Cuánto es la tonelada? ¿Sí? Exactamente cuánto es la tonelada y lo veo. Por otro lado, cuando vos modelizás de nuevo una política, una herramienta de esta, tenés que modelizarla en todo el sistema. Te estás olvidando una consecución de escalones o de eslabones que deberías también de alguna forma incentivar para que esa liquidación y haya una atracción de esa liquidación en cadena. El otro punto es que con estas brechas, a ver, para mí todavía le falta un 30% de mejora al último valor que anunciaron, para empezar, un 35% para ser exacto, para empezar a tener efectividad en la liquidación. Cuando miro un dólar de equilibrio técnico mío, de decir, che, el dólar técnico de equilibrio es este en cuanto a producción e insumo, esa Pero, modelización de escenario a mí me da 2,75. pero vos crees que igualmente va a incentivar la venta, que hagan tomando este tipo de medidas. ¿Crees que realmente el Y productor se va a depende desprender? del valor de corte. A ver, yo mido técnicamente, hago un número como cualquiera, como vos, como cualquiera. El tema, si el valor llega a eso, a mí me da técnicamente un valor que me permite una liquidación. ¿Sí? O Pero sea, no crees que, me permite calzarme en insumo rápidamente. y ¿Sí? acá estamos hablando de cuestiones más técnicas que otra cosa, pero no crees que lo que va a pasar es que mucha gente que hay 7, 8 millones de toneladas de soja fijar, la fija y se acabó el problema? También puede ser sobre ese claro, seguro. Seguramente ese va a ser el primer traccionador. Por eso, en realidad, lo único que haces es un carryover de producción. Estás adelantando liquidación, no es otra discusión la que se está teniendo. Porque aparte, el físico que hay es este. Vos querés que liquiden la totalidad, la verdad es que eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque ese índice de retención lo tengo que tener. No cosecho, necesito el grano, darme vuelta y volver a sembrar. Los alquileres hay que pagarlos, en realidad, la secuencia de liquidación va a aumentar un poco, ya estamos pasando fin de ¿Mm? agosto, con lo cual los pagos de la secuencia de alquileres viene, algunos insumos, el pago de la cosecha, o sea, empieza a haber todo un flujo de caja que va a fomentar algo más de liquidación. ¿Sí? El problema es que estructuralmente se necesitaba
puntualmente y estratégicamente, aunque pareciera, a mí por lo menos una opinión de mirada de afuera, pareciera que el Central ya no tiene tanto apuro en esa liquidación. Por lo menos no es lo mismo que a principios de agosto, donde la importación de energía era mucho mayor, el invierno fue mucho más benigno de lo que creemos, y todo lo que estamos en el campo sabemos que pasamos el 15 de agosto y cambia la perspectiva en el campo. Y bueno, en eso estamos. Matías, la última, casi las dos últimas. ¿Te gustó trabajar con Julián Domínguez? Sí, creo que lo dice públicamente en un tuit. Yo, primero, soy agradecido por el ofrecimiento, porque es difícil contratar a alguien primero llamar a un técnico sin respaldo político, un puesto netamente político. Primer punto. Segundo, sin preguntarle nunca de qué partido es o qué piensa, aunque mi respuesta ante alguna autoridad que me lo preguntó fue siempre la misma. Yo la política partidaria la hago en el cuarto oscuro. Después de eso a mí no me pidan política partidaria porque no la hago, para ningún lado, digamos, ¿no? Y creo que, sinceramente, y lo dije en un y lo voy a repetir tal cual, se instruye hablando. Julián se instruye hablando y sabe escuchar. Es una rara cualidad en un dirigente de ese nivel. Es una rara cualidad. En algún punto, muchas expresiones mías, sin lugar a duda, tensionaron políticamente a Julián con el gobierno. Sin embargo, la opinión técnica se basó en la opinión técnica que tenía y las apoyó. Y eso para mí es importante, la confianza en eso. ¿Y te hubieses quedado sin Julián? Y en un momento, cuando Julián renunció, obviamente puse la renuncia a disposición, me tuve que quedar al empalme porque era la firma que quedaba como viceministro, y en un momento estuvo la posibilidad ahí de una terna que después quedamos dos, ¿sí? Y bueno, Juanjo fue el cuadro elegido. Lo que veía la posibilidad de quedarse era, no por la posibilidad en sí, pero sí terminar los programas que sí estaban bien, que sí están lanzados, que sí están bien, y darle una continuidad a programas que piensan, ¿sabes qué? Hay algo que a mí me preocupa y que tiene que ver con también con esta falta de acuerdos que tenemos como sector. Entre campaña fina, voy a cometer una trampita estadística, déjamela cometer. Entre campaña fina y campaña fina, o sea, en un ciclo agrícola, pasaron 3 ministros. Así no hay forma de establecer políticas públicas continuas en el tiempo. Y creo que, y esto tiene que ver mucho cómo nos comportamos los argentinos, ¿no? Y a mí me pasó, y vos lo sabés también, un expresidente sale de una entidad y lo cocinan. Un técnico que sale de una entidad y va a ser funcionario también lo quieren cocinar. Y un ministro A lo que mejor es por dice la forma, a algunas lo mejor cosas. es por la forma, no te No, equivoques. está bien, Es por no la forma. importa, pero la forma, guarda. Las formas vos sabés que son Bueno, relativas. Pero bueno, lo que se ah, conoció públicamente, las formas que se bueno, conocieron está bien, está públicamente. bien. No, está bien, pero independientemente de eso, también hay una mirada partidaria. Y cuando encontrás un ministro que no importa de qué partido, te dice 2 o 3 cosas que estás de acuerdo como productor, igual lo cocinás porque no le crees, porque. Entonces, ¿sabés cuál es el tema? Eliminás los interlocutores válidos. ¿Y después qué queda? Y después, bueno, encará la que venga, porque le quitaste respaldo a alguien que podía defender cierta posición técnica o no, independientemente del partido que sea, porque en algún punto todos nosotros nos vamos a tener que poner de acuerdo en políticas de estados sectoriales, y los ministerios no son comités partidarios. Eso lo tenemos que tener claro Ni cualquiera que va a la sectoriales, función ni pública. sectoriales, ni partidarios ni sectoriales. No, un ministerio de Agricultura es sectorial, es de las cadenas del sector y debería representar esos intereses. ¡Pum! No, Ahí va. el Ministerio de Agricultura representa los intereses del gobierno, no te olvides. ¿Qué funcionario? Todos. ¿Me incluís a mí en esa bolsa? Por supuesto, si fuiste parte del gobierno. Sí, pero guarda. Mis posiciones con respecto al sector, como vos lo dijiste, los gobiernos son coaliciones. Y mi opinión fue muy contraria a altos rangos de los ministerios. Todo lo que vos quieras, pero si vos jugás en Boca, tenés que ponerte la camiseta de Boca, seas hincha o no seas hincha. Bueno, pero ese es el problema, ese es el problema. Entender que un ministerio es un equipo de fútbol es un problema. Esto no es un equipo de fútbol, no es un equipo de rugby. ¿Por qué te ¿Sí? fuiste? ¿Por qué te Esto, fuiste o te fueron? esto
¿Por qué Porque cambiaron? habrán elegido, a ver, Juanjo técnicamente tiene el coso, no es un tema de por qué yo entrego la renuncia y los tipos que creen que sirven técnicamente me llaman o no me llaman. No estoy ni dolido ni nada con eso. Al contrario, estoy agradecido que me hayan tenido en cuenta para Yo poder pensé que reemplazarlo a Domínguez. pensé Para que me poder ibas a decir reemplazarlo a que Domínguez. estabas agradecido por no estabas más, pero bueno, ahí está. Pero Carlos, no podés, sí, pero igual no podemos pensar en que son partidos, porque ese es el problema. Cuando nos ponemos la remera partidaria, convertimos una política sectorial en una política partidaria. Es que Y vos ahí no podés, pero colisiona. lo vamos a discutir otro día. No podés, en la cena que me debes lo discutimos. Vos no podés formar parte de un gobierno si no haces lo que el gobierno te dice. ¿Perdón? ¿Es así o no es así? No ¿Cómo estoy de que no? acuerdo. Y no, yo técnicamente tengo la libertad para plantearme y decir esto no estoy de acuerdo. Y de hecho lo hice, ¿eh? ¿Seguís en el En las gobierno? reuniones, ¿Seguís en el en las gobierno? reuniones, ¿Y en las seguís en el reuniones, gobierno? ¿qué cosa? No, ¿Seguís en el gobierno? no. ¿Y pero qué tiene que ver? A ver, de nuevo, vos te crees que en todos los gobiernos todos piensan iguales? No, seguro que no, pero se alinea. Escuchame una cosa, Se vos has alinea. estado como yo en reuniones donde cada área piensa de forma diferente. Entonces, y está perfecto, ¿eh? En esa Hay que alinearse, heterogeneidad. Matías. Si no te alineas, te van o te vas. Bueno, Bueno, puede ser. Puede lo ser. discutimos en la cena. Esperá que tenemos más invitados. Te mando un Sí, abrazo sí, sí, grande. perdón, Gracias, perdón. gracias por la buena onda de siempre. Y saludos a la familia. Y avisales que ya no te pego más. Gracias. Ahora estás del otro lado de vuelta. Nunca me pegaste, tranquilo. Un abrazo grande.